que le voy a compartir la presentación. Muy bien, ahí ya deben de estar viendo la presentación. Debe aparecerles en pantalla. Sí, ya se ve. Muy bien, entonces estábamos viendo en la clase pasada sobre los defectos que puede haber en un sólido. Esos defectos juegan un papel importante en las propiedades que nos interesan, porque de hecho sin esos defectos no observaríamos propiedades como la termoluminiscencia. Y bueno, para complementar esa parte, bueno, si nos interesan materiales que exhiban el fenómeno de termoluminiscencia, materiales termoluminiscentes, los materiales de interés en esta área son cristales, materiales sólidos cristalinos, aislantes y semiconductores. Se ha reportado termoluminiscencia en otro tipo de materiales, por ejemplo, amorfos también, pero no generan una termoluminiscencia tan eficiente y además son como cristalinos a nivel local, ¿no? Y bueno, el hecho de por qué necesitamos para dosimetría materiales de este tipo es porque son en los que los defectos sirven como trampas de electrones o de huecos, ¿no? Algunos de los defectos que son comunes y que ayudan al fenómeno de termoluminiscencia son de los que vimos en la clase anterior. Esos son solamente de los casos más, digamos, más conocidos y más de los casos más sencillos, ¿no?, de defectos, pero que son muy comunes. Y bueno, entonces resulta que esos defectos son los que dan origen a los estados metaestables que daban lugar a la fosforescencia, al retardo del tiempo entre la irradiación y la emisión de luminiscencia, ¿no?, que dijimos antes que se debe a que los electrones que son excitados por alguna fuente, en vez de volver directamente al estado base, caen en estados metaestables. Estos diagramas fueron propuestos originalmente para transiciones electrónicas localizadas. En el sólido, estos estados excitados que están aquí indicados en verde se vuelven bandas de energía, ¿no?, que tienen que ver con precisamente con esto que voy a comentarles aquí. Cuando tenemos un átomo aislado de cualquier otro sistema, tiene diferentes niveles, niveles de energía y tiene diferentes estados cuánticos, ¿no? El estado cuántico está caracterizado por un conjunto de números cuánticos y entonces, por ejemplo, si tenemos un átomo aislado, tenemos un nivel 3s en algún átomo, puede ser un átomo de algún metal, por ejemplo el sodio, ¿no? Y entonces este nivel 3s lo pueden tener dos átomos individuales, pero que no estén en interacción entre ellos. O sea, si están suficientemente separados, de manera que no se enteran de la presencia del otro, cada uno va a tener ese, digamos, ese nivel 3s. Sin embargo, si yo pongo a los átomos y formo un sistema con ellos, ya no van a poder mantener, por el principio de exclusión de Pauli, no pueden tener exactamente los mismos números cuánticos, dos electrones dentro del mismo sistema. Entonces, este 3s se va a tener que desglosar en dos, se separan, como aparece aquí en la figura de la izquierda, en la primera figura. Voy a poner aquí opciones de puntero para escoger la pluma. Entonces, este nivel 3s es de un átomo individual, un átomo aislado, ¿no?, que no interacciona con otros. Si interacciona con otros,
entonces ya no puede mantener este nivel cuando se da cuenta de que existe otro átomo interaccionando con él. Se tiene que empezar a separar en otros niveles. Esta gráfica representa cómo se va separando en dos este 3S a medida que voy acercando los átomos, ¿no? Si me voy a la derecha, significa que los estoy separando. Esta es la separación atómica. Entonces, aquí a la derecha estarían completamente sin interaccionar. Si me voy a la izquierda, los voy acercando. Entonces vean que hay un punto en donde ya empieza la interacción y empieza a separarse poco a poco. Entre más se acercan, hay más interacción y entonces aumenta esta separación del 3S en dos subniveles. Va a haber aquí un punto de quiebre, ¿no? Donde, digamos, no puedo acercar infinitamente cerca los dos átomos, porque entre más los acerque también va a empezar a haber una energía potencial positiva, o que sería lo mismo que una fuerza de separación, ¿no? Una fuerza de repulsión. Entonces va a llegar un punto donde ya no se puedan acercar más. Entonces, al final de cuentas, lo que veríamos nosotros es, si estuviéramos a esta distancia de separación que estoy marcando aquí, en vez de este nivel 3S, tendríamos este y este otro, ¿no? Si estuviéramos a otra separación, digamos aquí, entonces los niveles que tendríamos serían este y este otro, ¿no? Entonces, los niveles que vamos a tener por el 3S dependen de la separación atómica. Eso es para dos átomos. Ahora suponemos lo mismo en la figura del medio, supongamos lo mismo, pero para más átomos. Entonces aquí son 5 átomos, ¿no? Entonces aquí, durante la interacción, cuando se van acercando los átomos, no se van a separar en dos nada más, sino que se van a separar en 5, porque ninguno va a poder tener los números cuánticos exactamente que tenía originalmente, que daban lugar a este nivel 3S, ¿no? Y entonces, vean, si nos vamos a la misma distancia, ahora tendríamos aquí una energía. Esta sería la otra energía, E4, 5, ¿no? Que, bueno, si las visualizamos sobre el eje de las energías, esta sería una de las energías que tendría ahora. Esta sería otra, una energía más. Y aquí tendría las 5 energías, de la que originalmente era esta energía nada más, ¿no? Y aquí tendríamos, por ejemplo, para esta distancia de separación, una energía, dos energías. Entonces lo que vemos aquí es que cada nivel de átomo individual se va separando en un número igual de niveles, de estados más bien, ¿no? De estados que es igual al número de átomos que se están uniendo. Aquí eran dos átomos, me da lugar a dos energías por dos estados. Aquí tengo 5 átomos, me genera 5 estados con 5 energías diferentes. Y entonces aquí todavía, como son pocos átomos, son niveles de energía, son energías discretas, ¿no? Son valores muy bien definidos. Pero, ¿qué sucede cuando formamos un sólido? Cuando formamos un sólido, el número de átomos que se unen es del orden de 10 a la 23, que sería el número de Avogadro. Entonces, aquí cada estado 3S se divide en n estados, donde n es del orden del número de Avogadro, ¿no? Entonces son del orden de 10 a la 23 estados que se generan de uno solo. Y entonces aquí ya prácticamente se dibujó como si fuera un continuo, pero no porque sea un continuo de estados, sino que porque son estados que están tan juntos uno a otro que es prácticamente, son prácticamente indistinguibles, ¿no? Por las pequeñas diferencias de energía.
Puede ser incluso que no tenga forma de distinguir la separación entre una energía y la siguiente, ¿no? Entonces, por eso se dibuja como todo un continuo. Entonces, si yo tomo aquí una separación atómica, esta separación atómica, entonces me fijo que las energías que se generaron ahora, aquí había una sola energía, que era esta, pero ahora las energías van desde aquí hasta acá, pero ahora no son ciertos valores de la energía, sino que son todo un continuo, ¿no? O sea que todas estas energías se formaron al unir un número muy grande de átomos para formar un sólido. O sea que ahora no tengo estas energías discretas, sino que tengo para fines prácticos lo que considero como un continuo o una banda de energías. Entonces, este nivel 3S da lugar a esta banda de energía que se generó cuando se formó el sólido, ¿no? Generalmente estas bandas de energía las forman pues los estados más externos, que son los que sienten la interacción con otros átomos. Los electrones más internos, pues los que están más cercanos al núcleo, pues en situaciones normales no se enteran de lo que hay en el exterior, entonces esos se mantienen igual, ¿no? Estas bandas se generan de los electrones más externos, normalmente los electrones de valencia, por eso al rango de energías que forman se le llama energía de valencia, y luego ya más arriba, cuando están en los estados excitados, se le llama la banda de conducción. Bueno, esta es una forma, digamos, sencilla de explicar en términos del principio de exclusión de Pauli la formación de bandas de energía. Claro que se puede demostrar formalmente, ¿no? Resolviendo la ecuación de Schrödinger y aplicando esa ecuación de Schrödinger a, a una red periódica, ¿no? Un acomodo periódico de átomos, que es lo que es un sólido cristalino. Pero bueno, de momento para los fines aquí del curso, la idea es que ver aquí eh, el por qué se generan estas bandas, ¿no? Entonces, hago una pausa nada más aquí. Sí se está grabando, ¿verdad? Sí, doctor. Ah, muy bien. No recordaba si habíamos iniciado la grabación. Muy bien, entonces, recordando ahora estos diagramas con los que se explicaba la diferencia entre fluorescencia y fosforescencia, eh, estos niveles, en el caso de un sólido, corresponden entonces a esas bandas. Esta correspondería a lo que conocemos como banda de valencia. Son la formada por los electrones de valencia del sólido, y esta sería ya la banda que se forma por los estados excitados, la que conocemos como banda de conducción. Entonces esta es la banda de valencia, y acá tendríamos la banda de conducción. Y resulta que cuando tenemos un sólido cristalino perfecto, tenemos esas bandas nada más, no tenemos nada que genere estos niveles. Estos niveles, de hecho, los generan los defectos, por ejemplo, los que estuvimos viendo, ¿no? Este podría ser, por ejemplo, un estado generado por una vacancia de ion negativo. Y entonces es una trampa, es, digamos, es una región, representa un estado generado por una vacancia. Si no existe esa vacancia, no existe este estado tampoco, ¿no? Entonces, ya teniendo la vacancia, genera este estado. Cuando irradiamos, generamos también electrones libres, y entonces los electrones, un electrón que cae en una vacancia de ion negativo sería un electrón dentro de este esquema que queda atrapado aquí, ¿no? En estos estados metaestables que quedarían entre la banda de valencia y la banda de conducción. Sabemos que como esto lo estamos identificando como bandas de valencia y bandas de conducción.
Entonces, a este espacio energético entre la banda de valencia y la banda de conducción es lo que conocemos como banda prohibida, banda de energías prohibidas. También se le llama el gap, ¿no? El band gap. El gap es pues la palabra como para una brecha de energías, ¿no? Que se supone que no tienen. Sabemos que sí lo tienen, pero por los defectos. No tiene estos, un cristal perfecto no tiene estos niveles de energía dentro del gap, pero sí los tiene cuando tienen defectos. Ese sería un ejemplo, ¿no? El caso de una vacancia que atrapa un electrón. Entonces, bueno, la vacancia en sí misma ya genera este estado y el electrón queda en ese estado, ¿no? Y entonces aquí tendríamos el origen de las bandas y cómo influyen los defectos generando estos niveles. Voy a dibujar aquí las bandas. Aquí tengo la banda de valencia y la banda de conducción. Precisamente cuando tenemos un electrón aquí, en alguno de estos estados, en alguna de estas energías, aquí se acomodan los electrones de valencia. Entonces, los electrones ocupan los estados, perdón, los electrones de valencia ocuparían los estados de la banda de valencia. Y si pensamos en un electrón particular, no podemos distinguir un estado particular, porque solamente tenemos el rango de energías de la banda de valencia, pero no podemos asignar a un electrón en la banda de valencia específicamente un valor, porque están aquí como un continuo, ¿no? Entonces, por eso estos estados aquí se llaman estados deslocalizados, los que están dentro de las bandas, ¿no? Y en, en oposición a eso, los estados que se generan dentro del gap por los defectos, estos se llaman estados localizados. Se llaman estados localizados porque yo puedo generar defectos que estén, digamos, en una densidad suficientemente baja, de manera que no se forma, que puedo considerar aquí que no alcanza a formarse prácticamente una banda con estos niveles, aunque yo tenga muchos defectos, porque además esos defectos no están interaccionando como en el caso de los electrones de valencia cuando forman el átomo, ¿no? O sea, digamos, yo tengo por allá una vacancia en algún punto del material que me generó este estado. Lejos tengo otra vacancia, me va a generar, si está en situación similar la vacancia, me va a generar otro estado como este. Pero si las vacancias no interaccionan entre sí, entonces no se van a perturbar y entonces este estado no se va a separar en dos, como en el caso de lo que da origen a las bandas. Puedo tener, por ejemplo, 20 vacancias, por decir solo así un número, pero si cada una de esas vacancias, si son similares, me van a generar estados similares. Si esas vacancias no interaccionan, si están suficientemente aisladas una de otras, entonces esos estados que generen van a ser similares, no van a dar lugar a un desplazamiento de las energías y entonces van a estar bien localizados energéticamente, por eso estos se llaman estados localizados, los que juegan el papel de trampas dentro del gap, los estados dentro del gap, generados por los defectos. Bueno, entonces, con esto, pues tenemos esto de las bandas. Esta sería la banda representativa de un cristal perfecto. Al tener defectos, tendría aquí trampas para electrones, trampas para huecos, aquí más cerca de la banda de valencia que de la banda de conducción. Y bueno, ya vimos algunos ejemplos de defectos, por ejemplo, que pueden jugar cada papel. Este podría ser una vacancia de ion negativa. En contraposición, este podría ser una vacancia de ion positivo. Cuando atrapo aquí un electrón, tendría el centro F. Si aquí atrapo un hueco, tendría el centro BK y así, ¿no? Y podemos tener
que pueden servir de trampas de electrón o de hueco dependiendo de la carga del defecto en sí mismo, ¿no? Cuando empezamos el proceso de la irradiación, ya tenemos un sólido, un cristal que tiene ya defectos, es decir, vimos que hay una relación matemática que me dice cuál es el número de defectos, por ejemplo, en el caso de vacancias e intersticiales, para cada temperatura. Entonces, un cristal real siempre tiene defectos, incluso antes de empezar a irradiarlo ya tiene defectos. Y algunos de esos defectos ya pueden directamente actuar como trampas para electrones o para huecos, dependiendo del tipo de trampa. Y esos electrones yo los genero cuando empiezo a irradiar el material. Nos vamos aquí entonces a lo que sería la primera etapa de un experimento de termoluminiscencia. Cuando van a hacer un experimento de termoluminiscencia, ya que tienen su material, el que le van a medir termoluminiscencia, lo primero que hacen es irradiarlo, ¿no? Entonces, ese material que ustedes irradian, hay que verlo como un cristal real que tiene ya defectos y además, cuando lo empiezan a irradiar, ustedes con la irradiación pueden generar más defectos. La radiación puede desplazar átomos de sus lugares normales dentro de la red y entonces eso provoca vacancias. eh, es a su vez los átomos que generan las vacancias pueden quedar en sitios intersticiales. Entonces, durante la irradiación genero nuevos defectos que pueden ser estas vacancias y los intersticios, las intersticiales, pero además también ioniza la radiación. Al ionizar también produce electrones y cada vez que yo produzco un electrón, hay que recordar que produzco por pares los electrones y los huecos, porque de donde jalo, de donde quito un electrón, entonces aparece el concepto de hueco, que es la ausencia del electrón en sí mismo, ¿no? Eh, el hueco no es algo que exista. Se puede hacer tratamiento matemático por los efectos netos, se puede tratar como si fuera una carga positiva, ¿no? Porque es la ausencia del electrón, de una carga negativa, pero no es materia en sí, ¿no? Lo pueden ver como una burbuja, ¿no? Una burbuja que va subiendo por el agua en un vaso. La burbuja en sí es la ausencia, eh, podríamos decir que sería como la ausencia de líquido, ¿no? De agua, ¿no? Si fuera una burbuja que va subiendo en un vaso de agua de abajo para arriba, pero no es en sí, no hay materia ahí, sino más bien esa ausencia de materia, ¿no? Entonces aquí sería, eh, digamos, un tipo de analogía entre lo que es el hueco respecto a los electrones. Entonces, mientras estoy irradiando, genero vacancias, puedo generar intersticiales también, estoy ionizando, generando entonces por pares electrones y huecos. Eh, si la irradiación se mantiene por mucho tiempo, va a llegar un momento en que la probabilidad de recombinarse, o sea, de que los intersticiales regresen a sus lugares normales donde dejaron vacancias y que los electrones también se recombinen y vuelvan a caer a un lugar donde deberían de estar, va aumentando porque entre más defectos generen, supongan que están irradiando, están generando más y más vacancias. Entre más vacancias tengan, los intersticios van a tener más lugares donde regresar. Entonces va a llegar un momento en que esa probabilidad de que se recombinen aumente, ¿no? Y al final de cuentas, cuando irradiamos un material, en realidad es muy poca la eficiencia, por llamarlo así, de cargas que quedan atrapadas, ¿no? Por unidad de radiación. O sea que la mayoría de las cargas que pudieron en un momento dado generarse, los electrones eh, que se generaron, que pudieron haber quedado momentáneamente atrapados, se recombinan. La mayoría se recombina y no quedan, que es una menor parte realmente la que queda en las trampas, ¿no? Y también muchas vacancias que se pudieron producir
No todas quedan después de la etapa de la irradiación. Muchas pues se devuelven de los intersticios a las vacancias generadas, ya sea la misma vacancia u otras similares que se formaron dentro del material. Ok, entonces vamos a centrarnos en esta parte, en analizar cómo se están generando, a medida que se está irradiando el material, cómo se están llenando las trampas con portadores de carga. Vamos a suponer, para simplificar, que son electrones. Entonces, que las trampas son trampas para electrones. Aunque igual el resultado matemático se puede aplicar si tuviéramos trampas para huecos, ¿no? Entonces, vamos a analizar un material que está siendo irradiado y entonces vamos a buscar cómo se van ocupando, mientras estoy irradiando, cómo se van ocupando trampas, es decir, cómo van quedando electrones atrapados en trampas. Y, y bueno, entonces tenemos que, ¿qué esperamos? Esperamos, en primer lugar, que ya tenemos, ya tenemos defectos al inicio del material, pero por la exposición a radiación, esperamos también generar más defectos de los que había en el material, en el sólido, antes de empezar la irradiación. Y esperamos que ese número el número de defectos sea proporcional al flujo de radiación. El flujo de radiación sería, digamos, en el laboratorio, ustedes pueden tener una medida del flujo de radiación con la rapidez de dosis, ¿no? Qué tanta dosis estoy dando por unidad de tiempo. Ese sería el flujo de radiación que está llegando a la muestra. Entonces espero tener defectos que se van a ir generando a medida que transcurra el tiempo. Entonces esperaría un número de efectos generados proporcionales al flujo de radiación y al tiempo de exposición. Con la observación de que para tiempos muy prolongados el material puede tener daños, ¿no?, permanentes que le cambien sus propiedades y puede disminuir en un punto su eficiencia para generar más defectos y por lo tanto para ir generando más trampas ocupadas. Como para tiempos prolongados de exposición el número de defectos va a tender a disminuir también porque aumenta la probabilidad de recombinaciones. Entonces, digamos, el resultado que vamos a obtener va a ser como digamos, va a ser válido para los tiempos donde todavía no está saturado en la ocupación de trampas, porque no puedo generar trampas indefinidamente, ¿no? Entonces, las trampas que tenga, mientras mantenga el flujo de radiación, genero electrones libres y hay cierta probabilidad de que vayan quedando atrapados, pero no puedo generar trampas indefinidamente, ¿no? Bueno, entonces vamos a definir algunas cantidades. Le vamos a llamar n de t a la concentración de trampas ocupadas al tiempo t. Es decir, n es la concentración de trampas que están ocupadas, o sea, que ya tienen el electrón ocupándolas. Y n de t va a ser esa función, me va a dar la concentración de trampas en cualquier momento, t. Entonces, si n es la concentración de trampas ocupadas en función del tiempo, la derivada de n respecto al tiempo va a ser la rapidez a la que están siendo ocupadas esas trampas. O sea, más bien, va a ser la rapidez a la que se están ocupando trampas, o la rapidez a la que aumenta el número de trampas ocupadas. Esa rapidez a la que aumenta el número de trampas ocupadas, dijimos que va a depender de la razón de dosis, que también lo podemos manejar como el flujo de radiación, que está aquí, ¿no? Lo podemos manejar como razón de dosis o como el flujo de radiación. La radiación que está llegando la vamos a suponer constante, ¿no? Y va a depender también de la fracción de trampas que se convierten
de trampas vacías en un momento dado que se convierten en trampas ocupadas, porque no todas las trampas que están vacías se van a ocupar en un momento dado, ¿no? Sino que una cierta fracción de ellas se van a ocupar, pero las demás no. Entonces tenemos la razón de dosis. F va a ser la fracción de trampas vacías que se ocupan, que se convierten en trampas ocupadas. Tenemos un parámetro K, que va a ser la razón por la unidad de tiempo a la que se producen defectos durante la radiación. Es decir, esta K me va a decir qué tan rápido se están formando defectos en el sólido debido a la exposición a radiación. ¿Qué tan rápido es entonces cuántos defectos se van formando por unidad de tiempo, ¿no? De manera que si multiplico esta K por el tiempo transcurrido, el tiempo que tengo irradiando, entonces me va a dar el número de defectos que se han producido por la irradiación al tiempo T. Me preguntan en cualquier momento, ¿no? Me fui de corrido, pero me pueden preguntar en cualquier momento si algo no queda claro. Entonces, definiendo la K de esta forma, KT me da el número de efectos que se han generado por la radiación después de un tiempo T. Y también hay que tomar en cuenta que ya antes de empezar a irradiar el material, el sólido, ya tenemos una cierta concentración que le vamos a llamar N0 de trampas vacías. O sea que, por ejemplo, ya tenía vacancias el sólido, entonces ya una vacancia ya es una trampa vacía, ¿no? Entonces ya tenemos esa concentración inicial. Y vamos a suponer que no hay trampas ocupadas antes de irradiarlo. Es decir, que antes de irradiar el material existen trampas, pero están desocupadas porque no hemos generado electrones que las ocupen, no hemos ionizado, ¿no? Entonces, N0 va a ser el número de trampas ocupadas en T igual a 0. T igual a 0 es cuando apenas vamos a iniciar la irradiación, por lo tanto, ese N0 lo vamos a tomar como 0. O sea que no hay trampas ocupadas al inicio. Y entonces con estas cantidades definidas podemos escribir la rapidez con que se están ocupando las trampas por electrones. De esta forma, vean. ¿De qué depende qué tan rápido se ocupen las trampas? Depende, uno, de cuántas trampas hay en cualquier momento, ¿no? De cuántas trampas hay, de qué dosis estoy dando, porque entre más dosis esté dando, yo espero que pues esté generándose más defectos y más electrones libres. Entonces, depende del número de trampas disponibles en cualquier momento, ¿no? El número de trampas disponibles es esto que está entre paréntesis. Vean, el N0 son las trampas que estaban desocupadas originalmente, ¿no? Desde antes de irradiar ya había N0 trampas desocupadas. Después de transcurrido un cierto tiempo, se han generado más defectos. Estoy suponiendo que esos defectos son trampas, ¿no? Los que me interesa aquí, que se están generando por la radiación. Entonces, en total, tendría N0 que ya había antes de la radiación, más K por T, trampas que se han generado nuevas durante la irradiación. De esas N0 más KT, trampas totales que tengo, ya que estoy irradiando el material un tiempo T, no todas están disponibles, porque ya hay algunas ocupadas. Las que están ocupadas dijimos que es N. Entonces, al total de trampas que tengo, para tener las trampas que tengo disponibles, tengo que restarle las que ya están ocupadas, que sería esta N, ¿no? Entonces, esto que aparece entre paréntesis, N0 más KT menos N minúscula, me dice la concentración de trampas que todavía están desocupadas, que todavía están disponibles. Y entonces la rapidez con que se están ocupando depende de ese número
de trampas que están todavía disponibles. Depende además de la razón de dosis y además de un factor que tendría que ver con cada material. Este factor F es importante porque es la fracción de trampas vacías que se van a ocupar. Sería como una medida de qué tan eficiente es el material. Por ejemplo, ustedes saben que pueden irradiar dos materiales diferentes a la misma dosis. Sin embargo, uno va a presentar una termoluminiscencia más alta que otro. Eso significa que para el que presenta más termoluminiscencia, con la misma dosis de radiación, se ocuparon más trampas. Es decir, que para ese material, este factor F es mayor, ¿no? O sea, sería como un factor que mide la sensibilidad del material o la eficiencia, la eficiencia de la termoluminiscencia, ¿no? Entonces, por eso, para diferentes materiales, tengo materiales que tienen diferente sensibilidad. Son materiales que tienen una eficiencia diferente para la termoluminiscencia. Eso tendría que ver con este factor. Y bueno, también con este factor K que me dice qué tan rápido se están generando los defectos o las trampas nuevas también dentro del material. Si piensan en un material muy eficiente, entonces F y K serían altas comparadas con cuánto valdrían ese factor F y K en un material que tuviera muy poca sensibilidad, ¿no? Muy bien. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, doctor. Muy bien, entonces ahora el objetivo es, ya tenemos esta ecuación que nos dice qué tan rápido se están ocupando las trampas. Y esta es una ecuación diferencial. Entonces, si yo quiero conocer cómo se van ocupando las trampas en función del tiempo mientras estoy irradiando, lo que quiero es resolver esta ecuación diferencial y tener entonces una expresión que me dé n en función del tiempo. Este sería entonces el objetivo, resolver esta ecuación diferencial para n. Y entonces es lo que vamos a hacer. Tenemos esta ecuación diferencial de partida y hay que resolver para n. Podemos separar aquí, a propósito, los términos. Tenemos la derivada de n respecto al tiempo en la izquierda. Nos podemos llevar esta n también a la izquierda, pasaría cambiando el signo. Tendría ahí un signo positivo, ¿no? Y entonces tendría el factor, ¿sí? F por n pasó a la izquierda. Le voy a llamar a este phi, ¿no? Phi Fn. Y en la derecha me queda phi f por n0 más kt. Este reacomodo es a propósito porque podemos ver que este es un tipo particular de ecuación diferencial que tiene una solución conocida. Vean, si tomamos phi por f como una función del tiempo, PDT le llamamos, y en la derecha, todo lo que queda en la derecha, le llamamos una f de t, una función del tiempo. Entonces, podemos escribir esta ecuación diferencial tomando en cuenta, identificando estos términos, de esta manera. La derivada de n respecto al tiempo más p de t por n más f de t igual a una función del tiempo. Y esto es una ecuación diferencial lineal de las que resuelven en el curso de ecuaciones diferenciales. Tiene una solución conocida. Y entonces podemos aplicar esa solución que se conoce para este tipo de ecuaciones para resolverla y encontrar n, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar recordando cómo es el tipo de solución para este tipo de ecuación diferencial, ¿no? Si ustedes revisan los libros de ecuaciones diferenciales, van a encontrar que una ecuación diferencial lineal
que podemos escribir en esta forma, tiene esta solución. Esta sería la solución que tendríamos. Bueno, esta es la solución general. Aquí tenemos PDT y FDT. En nuestro caso, sustituyendo lo que identificamos como PDT y FDT, entonces tendríamos esta ecuación que está aquí. Me voy a devolver, si gustan, para que anoten aquí los cambios que identificamos. O sea, teníamos esta ecuación, es de la que partimos, es la primera ecuación, esta que está aquí, y luego la reacomodamos a esta forma, y ya en este reacomodo identificamos esta PDT y FDT. Entonces, si gustan, escriban esas partes para identificar por qué quedó como con esta forma de la ecuación diferencial lineal. Ya con estos cambios, entonces ya podemos aplicar la solución general, ¿no? O sea que tenemos la solución general en la forma en que está originalmente la ecuación diferencial lineal, en términos de PDT y FDT, pero como nosotros sabemos que PDT es phi por F y FDT es phi F por N0 más KT, entonces sustituimos en la solución estas PDT y FDT que tenemos en nuestro caso, ¿no? Bien, entonces tenemos esta solución general y ya poniendo los valores de PDT, que en nuestro caso son phi por F, quedaría de esta forma, ¿no? Y FDT es phi por F por N0 más KT. O sea, aquí tenemos FDT y PDT queda en todos estos términos. Así que lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación diferencial. Bueno, más bien, esta es la solución de la ecuación diferencial. Tendríamos que calcular ahora, el problema se reduce a calcular estas integrales que aparecen en la solución. Me dicen si voy muy rápido o si vamos bien, ¿eh? Ok, Va bien, entonces, doctor. sí, muy bien. Entonces, aquí vamos a tener entonces digamos, la primera simplificación es, como PDT es phi f, entonces la integral que aparece en los exponenciales, esta integral de PDT por el diferencial de t, va a ser entonces phi por f por el diferencial de t. Como estoy considerando que el flujo de radiación phi, que es la razón de dosis, y el factor f son constantes, entonces aquí serían factores que salen de la integral, y entonces me queda nada más la integral del diferencial de tiempo. Por eso aquí estos exponenciales quedarían nada más como phi f por t. Aquí al integrar la integral del diferencial del tiempo me daría nada más el tiempo, ¿no? Entonces aquí tendría phi f por t. Por eso aquí e elevado a la integral de p de t, diferencial de t, me va a quedar como e a la menos phi ft. Y esa integral la aplico en todas partes donde aparece este exponencial, ¿no? Aquí está, aquí también. Quedan aquí con signo negativo el primero, el segundo con signo positivo y el último va a quedar con signo negativo.
Y entonces ahí tenemos la primera simplificación de n de t, ¿no? Pero todavía nos falta resolver esta integral. Podemos ver que esta integral se puede separar a su vez en dos integrales, porque aquí tengo esta exponencial e a la phi ft por phi por f, que multiplica a n0 más kt. Entonces, al multiplicar este factor por n0, me daría una integral, y al multiplicar este factor por kt, me daría otra integral. Entonces, aquí tengo realmente dos integrales. Las separamos de esta forma, ¿no? O sea, son estas dos, ¿no? Por el n0 y el kt. Así que me quedo con esta forma ahora. N de t la puedo escribir como esta suma de integrales, dos integrales. Bueno, podemos ver que la primera integral, como phi, f y n0 son constantes, entonces la primera integral no nos da problema, ¿no? Porque es una integral de una exponencial. Entonces, es simplemente el mismo exponencial multiplicado por los términos que están aquí como coeficientes, ¿no? Lo podemos hacer, a ver aquí, quiero ver nada más para que no se traslape donde van a quedar. Esta primera integral, tenemos aquí, vamos a ver si alcanza aquí, la integral de phi por f por n0 por el exponencial e a la phi f por t. Todo esto es constante, ¿no? Entonces phi f n0 es constante. O sea que aquí tendríamos phi f n0, lo saco del integral y entonces me quedo nada más con la integral del exponencial, pero la integral del exponencial, estoy integrando respecto al tiempo, va a ser el mismo exponencial a la phi f por t. Es el mismo exponencial dividido por phi f, ¿no? Se tendría que poner aquí el factor 1 entre phi por f. ¿Están de acuerdo, verdad, todos con esta integral? Es una integral de una exponencial. Como si fuera e a la 4x, sería e a la 4x dividido entre 4, ¿no? Sí. Entonces aquí podemos eliminar phi y f. Y entonces, al final, me queda entonces nada más, al eliminar phi f, porque los tengo aquí en el numerador y el denominador, me quedaría nada más n0 por el exponencial. Entonces el único cambio de aquí de esta expresión a esta otra es entonces que integramos, tenemos la primera integral resuelta, me queda n0 por el exponencial e a la phi ft. Y luego, como está multiplicándose, aquí ya desapareció la integral, tenemos este exponencial positivo y tenemos este exponencial con el mismo argumento pero negativo. Entonces el producto de ese exponencial negativo con el positivo se va a convertir en 1, ¿no? Porque va a ser e a la 0, se convierte en 1, y entonces esto que está aquí, este producto, me va a quedar como n0 nada más. Y me quedó nada más n0, y luego entonces tengo solo una integral ya que resolver. Sería esta integral que tengo aquí, está multiplicada por este exponencial e a la menos phi ft, porque este exponencial está multiplicando a las dos integrales, ¿no?
al resolver la primera integral ya nos quedó esto, pero sigue apareciendo multiplicando a la integral que nos queda aquí. Bueno, entonces ahora hay que resolver esta integral. Noten que aquí no podemos hacer lo mismo que en la integral anterior porque aquí aparece la t, que es la variable de integración, como producto del exponencial. Entonces no podemos irnos directamente por el mismo tipo de solución. ¿Sí están de acuerdo? Así que tenemos que usar otro método. Bueno, entonces aquí lo que podemos hacer para resolver esta integral es darnos cuenta que podemos hacer lo siguiente. La integral de k por t por phi por f por el exponencial positivo lo podemos escribir de esta forma. Bien, voy a sacar aquí fuera de la integral la k y también la phi. Y entonces me va a quedar el integral. ¿Qué me quedaría? K por phi. Me quedaría el tiempo, no lo puedo sacar porque es una variable de integración. La f la dejo a propósito, vamos a ver por qué. Y también va a quedar aquí pues el exponencial e a la phi por f por t por el diferencial del tiempo. Ahora, el propósito de hacer esto, ¿cuál sería? Resulta que esta integral, tengo k por phi por la integral de tf por el exponencial. Puedo identificar yo que aquí yo tengo esta constante k por phi por una derivada parcial respecto a phi de la integral de e a la phi f por t diferencial de tiempo. Vean que si yo derivo parcialmente esta integral, el integrando, si lo derivo respecto a phi, entonces va a ser el mismo exponencial, pero al derivarlo respecto a phi me va a generar el factor ft que tengo aquí. O sea, este factor ft o tf lo genero derivando parcialmente respecto a phi este exponencial. Lo puedo hacer porque estoy derivando respecto a una variable distinta a la variable de integración, pero esto me simplifica la integral porque ahora sí puedo integrar y luego derivo, pero es más fácil derivar normalmente que integrar. Entonces, ahora sí ya puedo tener aquí una integral directa. Ya podemos integrar con la fórmula para los exponenciales directamente. Tenemos entonces k por phi, la derivada parcial respecto a phi de si derivo este exponencial, bueno, no voy a derivar, voy a integrar, ¿no? Para que me quede digamos, para desaparecer la integral. ¿Cuánto sería la integral? Ya integrando este exponencial, sabemos que es el mismo exponencial e a la phi por f por t. ¿Y qué factor tendría aquí? Estoy integrando respecto a t, entonces aquí tendría 1 entre phi por f. Y entonces ya resolvimos esa integral. Noten que todavía hay que derivar, ¿no? Pero al menos ya está
ya está resuelta la integral, ya no hay integrales. Ahora hay que derivar este producto de dos funciones respecto a phi, porque como voy a derivar respecto a phi, ahora son dos funciones, porque aquí aparece phi en este factor, 1 entre phi f, y aparece phi también en el exponencial. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos k por phi, tenemos k, phi, y primero podemos derivar 1 sobre phi f respecto a phi multiplicado por el exponencial, y luego al revés, la derivada del exponencial por 1 entre phi f. Aquí no importa el orden, no podemos hacerlo en cualquiera de los dos. Entonces, tendríamos entonces kf. Si primero tomamos la derivada del exponencial, ¿qué tendríamos? O sea, voy a derivar respecto a phi esto. Voy a tomar el primer factor por la derivada del exponencial más la derivada del primer factor por el exponencial, ¿no? Entonces, lo que voy a tener va a ser aquí 1 sobre phi f. Ese lo dejo igual, ¿no? Porque voy a derivar primero el exponencial. Y al derivar el exponencial, ¿qué tengo? Tengo el mismo exponencial e a la phi f por t, y al derivar el exponencial me queda el mismo exponencial, pero como estoy derivando respecto a phi, entonces me va a quedar aquí también f por t. Si están de acuerdo, en cualquier paso, si ven algo raro o que no estén de acuerdo o alguna duda me dicen. Entonces aquí es el primer factor por la derivada del exponencial. Me genera esto. Y luego tengo que derivar entonces ahora el 1 sobre phi f respecto a phi. Aquí sería como derivar phi a la menos 1 multiplicado por 1 entre phi. Entonces, al derivar phi a la menos 1 tendría phi a la menos 2. La f no se altera porque es una constante, entonces ahí tendría un valor negativo, ¿no? Tendría aquí un negativo porque al derivar phi a la menos 1 me queda phi a la menos 2, o sea que aquí me va a quedar un phi cuadrado en el denominador, que es el phi a la menos 2. La f sigue igual, es un término constante, y ahora el exponencial queda igual porque no lo derivamos, ¿no? Era la derivada de 1 sobre phi f por el exponencial. Era la phi f por t. Y entonces aquí tenemos la derivada. Todo esto entonces está multiplicado por k por phi. Entonces, ahora ya podemos multiplicar y separar los dos factores, ¿no? Tendríamos, vean, aquí tenemos en el primer caso, tenemos la phi se eliminarían y la f también se eliminaría. O sea, con estos dos, phi con phi y f con f. Entonces, aquí me quedaría entonces k por t, que multiplica al exponencial. Tendremos aquí el exponencial e a la phi f por t, que sale muy feo, pero sí se notan. Y el segundo término sería menos k por phi entre phi cuadrada f, me va a quedar k entre phi f, ¿no? Tengo phi entre phi cuadrada, me queda phi en el denominador
multiplicado por f y multiplicado por el mismo exponencial e a la phi f por t. Y entonces ya tenemos aquí resuelta la segunda integral. Entonces, esta integral es igual a esto que está aquí. Entonces vean que vamos a tener entonces, nos devolvemos para sustituir entonces esta integral por este resultado, ¿no? Y entonces, en la integral que teníamos, bueno, vamos bien hasta ahí. Sí, doctor. Sí, ok. Entonces, ya teniendo esta expresión, nos vamos a la ecuación original de n. Entonces, tenemos este resultado, es el que llegamos, ¿no? K por T por E a la phi ft menos K sobre phi f por E a la phi ft. Es el resultado que acabamos de obtener aquí, ¿no? El anterior. Entonces, aquí está en letra legible. Entonces, esto lo sustituimos en la expresión para n. Tenemos entonces esta integral, es esta, la sustituimos por el resultado que acabamos de obtener. Y entonces tenemos esta expresión para n. Esta que está aquí abajo, ¿no? Bueno, ya con esta expresión podemos ahora, tenemos aquí algo pendiente. Esta constante sale de la constante de integración que siempre nos aparece. Entonces, bueno, esa constante de integración sabemos que siempre aparece en las integrales indefinidas. La podemos identificar imponiendo una condición inicial. La condición inicial que utilizamos para identificarla va a ser que, bueno, n de 0 va a ser igual a 0, dijimos, ¿no? Pero bueno, antes de imponer esa condición, tenemos de este paso, nos vamos aquí al siguiente, tenemos aquí, entonces podemos reducir porque resulta que aquí aparece el producto de exponenciales negativos por exponenciales que son iguales pero positivos, ¿no? Entonces aquí lo eliminaríamos. Después lo vamos a, por conveniencia para la expresión final, vamos a regresar de hecho a esta forma, pero aquí lo eliminamos por conveniencia también para poder identificar más fácil C. Elimino este exponencial negativo con estos positivos, entonces por eso ya no aparece en esta expresión para n. Con esta expresión para n sin esos exponenciales se me simplifica encontrar el valor de c imponiendo la condición inicial para n, de n para t igual a 0 va a ser igual a 0. Entonces, de esta expresión impongo la condición inicial. Pero vean que es la misma expresión. Esta última es la misma que aparece aquí al inicio. Luego la agrupé. Puse aquí K que multiplica a T menos 1 sobre phi F. Y entonces ya ahora sí, imponiendo la condición inicial de n para t igual a 0 es igual a 0, entonces si tomo t igual a 0, este término no aparece, ¿no? Este que está aquí, o sea, aquí no hay nada. Y entonces me queda n0 menos k sobre phi f más c igual a 0. A esto me lleva la condición inicial. Y de aquí puedo entonces conocer cuánto vale c. C aquí cuánto valdría. Me llevaría todo a la izquierda, entonces c sería k entre phi f menos n0, ¿no? De aquí lo puedo identificar. Mandaría este positivo a la izquierda y la n0 quedaría negativo. Entonces, tengo
que C lo puedo escribir en términos de las cantidades que estoy suponiendo conocidas. Y entonces en la solución para n ya no vamos a manejar C, sino que en vez de C ya ponemos aquí su valor. Entonces con esto la n, sustituyendo en esta expresión para n, sustituimos C igual a K sobre phi F menos N0, y entonces voy a tener esto, ¿no? Aquí, en vez de C, va a ser entonces este exponencial negativo que multiplica a K sobre phi F menos N0. Me daría lugar a estos últimos dos términos. Y entonces vean, aquí hay un término que es el KT. Este KT lo voy a considerar aparte, me lo voy a llevar al final de la ecuación de la n para identificar cómo reacomodar en dos factores todos los demás términos. Entonces, este KT podemos de momento aislarlo, nos olvidamos de él, supongan que nos lo vamos a llevar acá al final, como aparece ya en esta última expresión. Y entonces me fijo que aquí tengo N0, este factor N0 es N0 multiplicado por 1. Y acá tengo N0 multiplicado por E a la menos phi ft. Se fijan, aquí identifico cómo poner en forma de este producto. Tengo N0, está multiplicando a 1 menos este exponencial negativo. Entonces tendría un N0 multiplicando a 1 menos este exponencial negativo. Y luego tengo menos K sobre phi f multiplicando a 1. Si multiplico menos K sobre phi f por 1, tengo menos K sobre phi f. Y luego tengo ese mismo factor multiplicado por, por este exponencial, pero ahora es positivo. Si lo multiplicara por ese mismo exponencial negativo, menos K sobre phi f por menos ese exponencial negativo, me daría este producto precisamente, ¿no? K sobre phi f por el exponencial, y ya con signo positivo. Y entonces identifico entonces que N0 está siendo multiplicado por 1 menos el exponencial negativo, y los otros términos me salen de multiplicar menos K sobre phi f por 1 menos ese mismo exponencial negativo. Entonces eso significa que tengo N0 menos K sobre f phi por 1 menos E a la menos F phi por T. Y el término KT me lo llevé aquí a la derecha. Y entonces aquí tengo ya la expresión para N de T, que es el número de trampas ocupadas en función del tiempo mientras estoy irradiando. Entonces esta expresión me dice cómo se están llenando las trampas de electrones mientras estoy irradiando. Noten que tengo un término que está delimitado por una exponencial. Es un exponencial negativo, este que está aquí. Se me perdió aquí el cursor. Aquí apareció. O sea, este término es un exponencial negativo. Cuando el tiempo se vuelve muy largo, supongamos matemáticamente cuando t se va a infinito, ¿cuánto valdría ese exponencial? E a la menos f phi t. Uno. ¿Valdría 0, no? Tendría, sí, valdría 1 cuando t es igual a 0. En el momento inicial, cuando t es igual a 0, valdría 1. Pero cuando se va a infinito, valdría 0. Ajá. Porque es un exponencial. Acuérdense cómo va un exponencial negativo. Va siempre decayendo, ¿no? Como dice Cayetano, ese se iría a 0 para tiempos muy grandes, ¿no? Entonces, para tiempos muy cortos, vean, para t igual a 0, ¿qué tengo? Acuérdense que los límites, la ecuación debe estar verificable de que esté correcto, ¿no? Las suposiciones que hicimos. Para t igual a 0 no debemos de tener trampas ocupadas. Entonces, eso es correcto, ¿no? Para t igual a 0, este término se hace 1. Aquí tengo 1 menos 1, 0. Entonces, todo esto se elimina. Y k por t también valdría 0, porque t vale 0, ¿no?
Entonces, al menos con el momento inicial es compatible. Para tiempos muy grandes, E a la menos phi ft tiende a 0. Entonces, aquí tendría 1. Tendería a 1 este valor, ¿no? Entonces, para tiempos largos de exposición, el número de trampas ocupadas sería prácticamente este factor más K por T. Vean que iría aumentando, perdón, aquí sale muy feo el dibujo, lo voy a hacer aquí. Vean que N de T iría creciendo exponencialmente, ¿no? Porque este tendría un valor constante para tiempos muy largos, este tendería a 0. Entonces tendríamos, estaría dominando K por T. Para tiempos no muy largos, ahí sí sería K por T, pero aparte aparecería aquí este factor multiplicado por una cantidad que cada vez va a ser menor, ¿no? Perdón, cada vez va a ser mayor, pero va a tener como límite cuando esto valga 1, cuando este término valga 1. Esta es la razón por la que esperamos que cuando estamos lejos de la región de saturación de un material termoluminiscente, esperamos que al menos exista un rango de dosis bajas si el material no sufre daño de radiación, en donde la respuesta sea lineal, ¿no? Porque al final de cuentas, esta N de T, acuérdense que la termoluminiscencia depende de cuántas trampas queden ocupadas al final de la radiación. Entonces, aquí me dice que si no tomo en cuenta los daños que pueda tener el material u otros factores realistas, una aproximación es que esta N de T va a crecer linealmente, ¿no? La dependencia aquí con el tiempo va a ser aproximadamente lineal. Claro que va a estar influida también por este término en tiempos cortos, ¿no? Pero luego cuando ya va aumentando el tiempo predomina la parte lineal. Este es un modelo, digamos, una primera aproximación, ¿no? Porque lógicamente el material va a tener su límite en donde siga ese crecimiento lineal. Pero al menos a bajas dosis podríamos esperar, bueno, más bien no bajas dosis, sino ahí dependería del material, ¿no? Siempre que el material esté lejos del, digamos, de su número de N de saturación, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues esto sería el resultado que quería llegar hoy. No sé si tienen alguna pregunta, dudas. Bueno, entonces, si no hay alguna pregunta, creo que ya están con el tiempo encima también para el seminario, ¿no?